Bienvenidos a la presentación del libro Huapalcalco y los ministros del pasado, Sociedad Civil en la preservación del patrimonio, de Mario Alberto Velázquez García y Mariano Castellanos Arenas. Como lo vimos en el video, se presenta el libro Huapalcalco y los ministros del pasado, Sociedad Civil en la preservación del patrimonio. Para esta presentación nos da mucho gusto recibir a los autores de la obra, Mario Alberto Velázquez García, del Colegio de Sonora. También con nosotros, Mariano Castellanos Arenas, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como comentaristas de la obra, nos acompañan Jesús Ángel Enríquez Acosta, de la Universidad de Sonora. Y como moderadora de aquí de casa del Colegio de Sonora, la doctora Gloria Siria Valdés Gardea. De esta manera, les recordamos a quienes están aquí de manera presencial que al final del auditorio aquí de posgrado del Colegio de Sonora contamos con la mesa de publicaciones y por precio de introducción la obra se está ofreciendo un precio de 150 pesos para que al final ustedes puedan adquirir esta y otros títulos más que tenemos del Colegio de Sonora. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a la moderadora, la doctora Gloria Siria Valdés Gardea. Es un gusto compartir esta mesa con especialistas en temas como el patrimonio cultural y no solamente especialistas como el colega Jesús Enríquez o el colega Mario o Mariano, pero en el caso del colega Jesús Enrique y el colega Mario han hecho escuela en Sonora sobre esos temas. Así es que es un gusto y para el Centro de Estudios Transfronterizos en donde pertenece el colega Mario y su servidora, pues es el primer libro del año, así es que estamos de manteles largos doblemente en el Colegio de Sonora. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar los micrófonos a los comentaristas de esta obra, en especial al colega doctor Jesús Enríquez Acosta. Él es profesor investigador del Departamento de Sociología de la Universidad de Sonora, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y tiene múltiples publicaciones en el tema de patrimonio, turismo y otro tipo de temas que han formado una bibliografía referente en el estado de Sonora y al norte, al sur y por todas partes. Así es que adelante, colega, tienes la palabra. Muchas gracias, Gloria. Siempre es un gusto estar en la presentación de un libro. ¿Por qué? Porque es cuando los investigadores presumimos, ¿no?, de lo que hacemos. Es decir, las horas invertidas en cubículo, en trabajo de campo, buscando documentos, etcétera, pues se realizan, ¿no?, en un texto, ¿no?, como que me voy a permitir hacer algunos comentarios, ¿no?, al respecto. Primero que nada, pues agradezco la invitación para hacer los comentarios al libro Huapalcalco y los ministros del pasado, Sociedad Civil en la preservación del patrimonio, de Mario Alberto Velázquez García y Mariano Castellanos Arenas. El libro aborda una realidad preocupante en nuestro país, aquella que tiene que ver con el deterioro, el abandono, la indiferencia, el descuido, vandalismo, robo de objetos, edificios, lugares ceremoniales, paisajes culturales, restos arqueológicos, en fin, de todo tipo de elementos que conforman el patrimonio histórico y cultural de todos nosotros. Podríamos hacer un recuento de daños por regiones, ciudades, poblados y comunidades, y esa sería una empresa sin fin. Pero también observaríamos la desaparición paulatina de elementos materiales e inmateriales que refieren momentos, historias, significaciones, formas de entender la vida, la naturaleza, el nosotros, un tiempo y un espacio determinado de grupos, comunidades y sociedades que nos precedieron. Un tema que surge del libro es de qué forma valoramos el pasado, el patrimonio, de qué forma intervenimos, cómo nos relacionamos con él, entre otros aspectos. El libro de Mario y Mariano contiene varios aciertos y claves para comprender la relación entre patrimonio, la actuación del Estado y la sociedad civil. Destaco, en primer lugar, la preocupación por observar el paisaje cultural, compuesto tanto de elementos patrimoniales, materiales e inmateriales, área rural y ciudad, y capas de significado social
en donde se sitúa Huapalcalco. Sobresale que el paisaje es una construcción social. Surge no solo del imaginario social acerca del lugar y el pasado prehispánico, sino también de procesos sociales, económicos, políticos, entre otros, que influyen en su elaboración y que son significados por los habitantes en términos de enlazar sentido de pertenencia, arraigo al lugar, evocaciones acerca del paisaje que fue o el canto a los afectos de lo que está en peligro de desaparecer, pero también de drama y dolor por la destrucción y ausencias en el presente. De ahí la necesidad de actuar y defender lo que queda en la superficie como vestigios arqueológicos ante la indolencia y la omisión a veces del Estado y de los ciudadanos. Eso es lo que ocurre en diversos lugares de México y en Huapalcalco en particular. Ricos en historia, ensoñaciones acerca de nosotros y los otros, comunidades vibrantes, llenas de vida, sentimientos evocados una y otra vez por los diversos actores sociales a lo largo de los testimonios presentes en el libro, pero también de tristezas recreadas en los paisajes interpretados y experimentados como cambios y transformaciones irremediables. El paisaje del lugar, visto por la sociedad civil, se constituye ahora en una constatación de daños al paisaje y al patrimonio en el presente, observado como empobrecimiento y en representación de los impactos y consecuencias de procesos diversos que lo amenazan. Es decir, el paisaje es transformado inexorablemente por interrelaciones sociales y culturales diversas. Pese a ello, el paisaje sigue siendo un constructor de identidades territoriales y motivo para la defensa y preservación del patrimonio. Así podemos entender uno de los motivos de la organización Niebla y Tiempo, protagonista principal de la obra, para actuar y defender el patrimonio. Este es, sin duda, otro de los grandes aciertos del libro, analizar la participación de organizaciones de la sociedad civil en tareas donde el Estado tiene el monopolio de establecer la producción de verdad en relación al patrimonio. Otro aspecto importante de la obra es el abordaje de la relación entre el Estado y el patrimonio. Utilizando las herramientas teórico-conceptuales del sociólogo francés Pierre Bourdieu, los autores ponen atención a cómo, históricamente, el Estado se hizo del derecho de nombrar qué es y qué no es patrimonio, y todavía más, bajo qué enunciados, reglas, normas e instituciones creadas ex profeso se gestionará el patrimonio o se dará lugar a la patrimonialización estatal de los bienes culturales. Podemos entender así las categorías de lo estudiado, objetos, lugares y prácticas, y lo tutelado, qué se preserva y cómo, como herramientas de poder empleado por el Estado para construir una hegemonía sobre el pasado y con la capacidad de nombrar qué define lo nacional, la esencia, la historia, la identidad, de acuerdo al proyecto o grupo político en turno, entre otros. Ligado a esto, se encuentra la categoría de ministros del pasado, que está presente precisamente en el título de este libro, donde se ubican los agentes del Estado, el INAH, la SEP, por ejemplo, con capacidad técnica y conocimientos para que funcionen los mecanismos de control del patrimonio. De esa forma, podemos entender cómo se excluye o inhibe la participación de grupos, comunidades u organismos civiles en la gestión del patrimonio. De nuevo, esto permite saber el por qué a la protagonista de esta historia, la organización Niebla y Tiempo, le llevó más de 15 años lograr que Huapalcalco fuera declarada zona de monumentos históricos. Siempre tocó con pared en relación a los diversos órdenes de gobierno que una y otra vez obstaculizaron y trataron de deslegitimizar la lucha emprendida por preservar el patrimonio de la comunidad. La obra no es una historia de buenos, Niebla y Tiempo, y villanos, el Estado, sino de la difícil relación entre el Estado, el patrimonio y la sociedad civil. Estas ideas y otras más se encuentran en la obra de Mario y Mariano. Los invito a su lectura. Muchas gracias. Qué bonitas palabras del colega Jesús Enríquez. Vamos a ceder la palabra a
los coordinadores, autores de esta obra. Pero vamos a empezar primero por el invitado especial, el colega Mariano Castellanos Arenas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El colega Mariano Castellanos Arenas es doctor en Ciencias Humanas y de la Cultura en la línea de investigación en Patrimonio Cultural por la Universidad de Girona en Cataluña, España, y cuenta con maestría y licenciatura en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es investigador en el Departamento de Investigaciones Históricas del Movimiento Obrero y coordinador del Museo Industrial de Metepec y de su archivo histórico. Es profesor en el posgrado en Estudios Socioterritoriales del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la UAP. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Red Mexicana de Estudios sobre Paisajes Patrimoniales. Es autor de diferentes artículos de revistas, capítulos de libros y de libros de historia, gestión cultural, patrimonio y paisaje. Adelante, Mariano. Gracias. Bueno, primero agradecer su presencia. Es un placer estar con ustedes, compartir la experiencia en la elaboración de este material que creemos va a contribuir, pues no solo en los estudios científicos sobre el patrimonio, sino también en la comprensión de cómo las instituciones estudian y tutelan el patrimonio cultural y cómo las comunidades pueden participar en la toma de decisiones y en la discusión sobre lo que es nuestro, ¿no? Que es el patrimonio cultural en general y en particular los patrimonios locales. También quiero agradecer, bueno, al Colegio de Sonora, particularmente a Mario, por la invitación que me hizo para participar en este trabajo. Él ya había avanzado en la revisión, en la selección y organización del material que amablemente nos facilitó la organización Niebla y Tiempo. Y bueno, una vez avanzado con este trabajo y la revisión de estos materiales, pues me hace la invitación para participar y pues yo encantado de hacerlo, porque finalmente uno de los objetivos que he estado buscando en el estudio y en la investigación sobre el patrimonio cultural es ir más allá de la comprensión de las formas y de los volúmenes y de la estética de los patrimonios materiales, sino o más bien la búsqueda que yo he estado realizando es hacia las problemáticas en los procesos de patrimonialización, ¿no? Cómo los diferentes actores en torno a los bienes culturales participan, el mercado, las instituciones públicas, las instituciones educativas privadas también, la sociedad civil, y bueno, los diferentes intereses y grupos que están alrededor del patrimonio, y en ese sentido, pues lo que nosotros intentamos construir es la idea de que el patrimonio cultural es una arena de conflicto, es una arena de tensiones, donde los diferentes intereses luchan por quién va a gestionar en el presente el pasado. Y bueno, pues finalmente la construcción de este libro que iremos comentando es o está formado, creo yo, en tres grandes dimensiones, ¿no? La primera es la construcción teórica, ¿no? La comprensión de cómo funciona el Estado y sus instituciones y estos agentes que nosotros les hemos denominado como ministros del pasado, que generan discursos que Laura Jane Smith llama como discursos autorizados del patrimonio, ¿no? Estos agentes afines a los intereses del gobierno, afines a los intereses del mercado, van construyendo discursos, van construyendo narrativas que impiden de alguna manera a las comunidades a, ¿cómo podría decir? A entender el pasado
porque estos discursos están construidos para solo comprender el presente de los bienes, ¿no? Entonces, el anclaje que el patrimonio cultural tiene hacia el pasado, el discurso autorizado del patrimonio se fractura, o más bien a través de este discurso se fractura, y hace que los residentes o visitantes o los receptores del patrimonio cultural solo vean la superficie y no vean el fondo de las cosas, ¿no? Entonces, está esta dimensión, está también la dimensión de entender al patrimonio cultural, en este caso a la zona arqueológica de Huapalcalco, como una unidad construida por una serie de bienes culturales. En ese sentido, creemos que el concepto de paisaje nos permite entender a este conjunto de bienes como una sola cosa que está construida por cuestiones o por elementos naturales, elementos culturales, elementos inmateriales, y estos a su vez en convivencia con la vida cotidiana de la comunidad. Y luego la otra dimensión, que es la discusión ya propiamente dicha sobre el tema de los conflictos entre la sociedad civil y el Estado o las instituciones que le representan, y cómo pues ha sido una verdadera lucha por parte de la comunidad en general y en particular de la comunidad o de la asociación Niebla y Tiempo, que todo en su conjunto nos permitió tener, creemos, una nueva mirada hacia el patrimonio. En ese sentido, sin ser presuntuoso, creo que nuestro trabajo contribuye, ¿no? O da un paso más allá eh, en la comprensión del patrimonio cultural en general, ¿no? Por ahora me quedo aquí. Si hay más comentarios o alguna pregunta, pues con mucho gusto continuamos con el micrófono. Muchas gracias, Mariano. Les recuerdo que para sacar este producto es un esfuerzo colaborativo, ¿verdad, Mario? Un esfuerzo colaborativo del Departamento de Publicaciones del Colegio de Sonora, a quienes les enviamos un caluroso saludo por la gran calidad, ¿verdad? En el texto, en la imagen, la letra, el formato, todo. Y es por ello que estamos muy agradecidos de que puedan ustedes ver en sus pantallas esta gran obra coordinada por el colega Mariano y el colega Mario. A continuación vamos a cederle la palabra al colega Mario. Les voy a hablar poquito de él, aunque ustedes saben más, ¿verdad? Pueden entrar a la página del Colegio de Sonora, ahí están todos los investigadores, aplastar investigación y ahí salen todos los investigadores para si alguien tiene algún interés particular en cualquier tema. El colega Mario Alberto es doctor en Sociología por el Colegio de México, es miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y del Sistema Nacional de Investigadores. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, es profesor investigador en el Colegio de Sonora desde el año del 2004. También actualmente forma parte del Centro de Estudios Transfronterizos en esta institución y es profesor de maestría y de doctorado en nuestra institución, en el Colegio de Sonora, y es autor de múltiples artículos, libros, capítulos de libros, etcétera. Cedo la palabra al colega Mario. Muchas gracias, Gloria. Han hecho unas lecturas excepcionales del libro, bueno, Mariano, que es también coautor. Yo se los quiero desde dos perspectivas. Una, yo pienso que en México, sobre muchos temas, y no solo en México, hay un libro que se llama La caída del neoliberalismo. Y una de las cosas que dice el autor de este libro es que una de las características de esta época fue una cierta idea de que había principios económicos generales que regían toda la vida y era imposible salir de ellos. Otra de las consecuencias, entonces la economía era la única manera de tomar decisiones, por ejemplo, de gobierno y entonces otras cuestiones como la cultura o las personas importaban menos que la estabilidad económica, por ejemplo.
En cuestiones como el patrimonio, lo neoliberal, siguiendo el argumento de este autor, se tradujo en que lo patrimonial se volvía un reino de lo técnico y de los expertos, donde la gente común no tenía el menor abrigo y la discusión patrimonial se restringía a aquellos que tenían los títulos apropiados para poder hablar de qué era un edificio rescatable, cuáles son sus características. Ya no se diga quiénes podían participar, por ejemplo, en la excavación de un sitio. Lo que nosotros queremos mostrar es que, independientemente de este discurso neoliberal, existe gente que está interesada en rescatar lo que para ellos es importante en sus propios territorios, y que entonces el patrimonio es una lucha social, simbólica, sobre bienes y narrativas que rebasa la tarea de expertos y técnicos, y que aunque el mismo gobierno de México durante mucho tiempo había comprado este discurso de tratar de sacar a toda la gente sobre la cuestión patrimonial, este caso que nosotros retomamos es un caso paradigmático en México de cómo un grupo de personas decidieron que, a pesar de que durante 15 años las autoridades locales, estatales y federales han dicho que ellos no tienen nada que hacer opinando sobre si un lugar es rescatable o no, las personas tienen la capacidad de opinar y de trabajar por un lugar que ellos piensan que es importante y valioso. Entonces, en eso me parece que ahí es una de las dimensiones más rescatables del libro. Otra manera, pienso yo, de leer el libro, no sé si ustedes conocen la película, pero sobre todo el libro del Club de la Pelea de Chuck Palahniuk. Bueno, no sé si ustedes saben, pero Chuck Palahniuk es un anarquista, y aunque el libro y la película pues trata más sobre Brad Pitt y el otro amigo, en realidad es un manual sobre el anarquismo. Palahniuk lo escribió con la intención de escribir un manual, digamos, subterráneo sobre cómo hacer anarquismo, en situaciones extremas, ¿no? Este libro es también una especie de manual, sin decirlo, sobre cómo rescatar el patrimonio a pesar de que el Estado no quiera dejarte hacerlo, porque ellos, sin recursos, sin preparaciones, empezaron a hacer una serie de estrategias muy locales, muy con sus recursos, hasta que terminaron forzando al Estado a declarar un lugar sitio de zona arqueológica, a pesar de que el Estado se resistió durante 15 años a eso. Entonces, nosotros no solo lo vemos como un libro para expertos y investigadores, sino tenemos la esperanza de que sea un libro que les interese a la gente común, que tenga algún interés por rescatar algún lugar que ellos consideren que es importante por la razón que ellos consideren que es importante, y vean que hay un camino para hacerlo a pesar del Estado, ¿no? Por supuesto que también hay, y eso sería con lo que yo cerraría, un intento, que es la otra dimensión, por construir un aparato teórico original sobre la lectura de lo patrimonial. Me parece que había pocos trabajos desde la sociología, y especialmente desde una postura crítica, para tratar de entender la relación entre el Estado y los grupos sociales en el tema del patrimonio visto como una zona de conflicto. Y entonces lo que nosotros estamos tratando es en términos epistemológicos, es de reintroducir el patrimonio a una discusión social como una arena de conflicto donde los grupos tienen distintos recursos y pelean desde distintos capitales su capacidad o no de intervenir en una área
social. Entonces, también en ese sentido, esperamos que los conceptos que ya explicó muy bien Jesús, no quiero repetir, esos conceptos que nosotros estamos proponiendo son originales. Me parece que esa es la otra, nuestro intento de poner un grano de arena, tratar de hacer una aportación teórica original a la conceptualización sobre el estudio del patrimonio desde lo social. Y pues bueno, yo lo dejaré aquí. Les agradezco mucho a todos. Muy interesante las palabras del colega Mariano, el colega Jesús y el colega Mario. Una parte interesante del libro dice en su contraportada que el libro destaca cómo la patrimonialización es un proceso socialmente negociado e influenciado por diversos intereses y valores. Es una provocación. Creo que este libro invita a un cambio de paradigma, de una mirada técnica a una mirada donde el patrimonio sea estudiado como proceso social cultural, donde habita personas que han nacido, crecido y convivido con ese espacio desde años o generaciones. Ese cambio de paradigma es lo que propone este libro y por eso es innovador, novedoso. Lo invitamos a que lo adquieran.